Shalom, saludos hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema de aspectos del reino de la gracia. Varios aspectos. Todos estos temas de esta serie se relacionan con el gobierno universal, el reino del Todopoderoso, el reino de Yahweh, como se le conoce generalmente. Pero ese reino tiene varias fases diferentes, ¿verdad? Ya hemos dicho antes eso. Así que en esta ocasión vamos a tratar sobre una fase, digamos que se puede decir que es una fase espiritual, un aspecto espiritual del reino. Y se suele llamar el reino de la gracia. Vamos a ver algunos aspectos de ese reino en esta ocasión. Ok, en primer lugar, vamos a tocar, siempre va a haber un poquito de repetición, ¿verdad? Porque para enlazar un concepto con otro, pues siempre va a haber un poco de repetición en las escrituras también. La aparición del reino. Qué sorprendente profecía dio el maestro, el Mesías, un día con respecto a la aparición del reino de Yahweh. Vamos a ver en Marcos capítulo 9 verso 1 dice, también les dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Yahweh que viene con poder, o se puede traducir también el reino de Yahweh venido con poder. ¿Ok? Esa es una profecía. Él dijo eso y después, inmediatamente después, se relata algo que explica eso que acabamos de leer, ¿verdad? El maestro había visto la tristeza de sus discípulos y deseaba, obviamente, aliviar su pesar, ¿verdad? Su tristeza, asegurándoles que no había sido inútil su fe. All right. Solo tres de sus discípulos que habrían de presenciar su angustia en el Getsemaní, fueron elegidos para estar con él en el monte en esta ocasión que estamos estudiando hoy. ¿Ok? Ahora el Padre le dio en visión una manifestación de la gloria que tendrá el Mesías en su reino. Recalco la palabra visión, porque muchos de los que leen este pasaje que vamos a ver piensan que eso fue una realidad. O sea que allí estaba el Mesías glorificado ya cuando todavía no había muerto, ¿verdad? O sea, todavía no había resucitado. ¿Mm? Y lo ven glorificado ya. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la explicación es sencilla, que eso no fue una realidad, se fue una visión, pero lo vamos a ver dicho por él mismo, no porque lo digamos nosotros, ¿verdad? Bueno, la pregunta dos, ¿cómo se entiende esta promesa que acabamos de leer? ¿Qué sucedió casi una semana después de haber dicho eso para confirmar las palabras, sus palabras, las palabras del Salvador? Veamos la importancia de este evento. Fíjense, en Marcos 9, 2 y 3 se relata. Noten bien las palabras. 6 días después, Yahoshua llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a ellos solos, aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Eso es lo que les decía, que algunos toman como que eso fue literal. Eso no fue literal. Eso fue una visión, pero lo vamos a ver clarito en la misma escritura. Y el verso 3 sigue diciendo, su vestido se volvió resplandeciente, muy blanco, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede blanquear así. Ahí está. En aquella promesa que él les hizo, que dijo que algunos de los que estaban allí, de sus discípulos, no gustarían la muerte antes de ver el reino venido en gloria, se cumplió ahí. En aquella promesa, o sea, aquella promesa se cumplió en esa visión. Los discípulos recibieron una visión de la glorificación del Mesías. No es que Moisés y Elías estaban ahí con él, es que ellos tuvieron una visión del reino, de cómo va a estar el Mesías en el reino futuro con Moisés y Elías a su lado, gobernando.
Eso es bien importante que lo entiendan, hermanos, para que no se engañen con la idea de que eso fue una realidad y que por lo tanto Moisés está vivo en el cielo y Elías está vivo en el cielo, cuando el Mesías mismo dijo que nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que era él, y que por lo tanto, pues, en ese momento ellos bajaron del cielo y el Mesías ya glorificado. ¿Cómo? Eso es imposible de explicar, pero sí es fácil de explicar cuando leamos lo que dijo el Mesías mismo sobre ese suceso. Ok, vamos a seguir en las escrituras. Primeramente, ¿cómo sabemos que eso fue una visión? Porque acabo de decir que eso no fue una realidad, que Moisés y Elías no estaban allí, literalmente, que el Mesías no estaba glorificado allí, literalmente. No, una visión. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Mateo. Sí, mire, si usted tiene su Biblia, ¿verdad? Los que no entienden esto, pues búsquenlo en su Biblia. Mateo, capítulo 17 y verso 9. Vamos a leer eso ahora mismo. Dice, de la Sagrada Escritura, Mateo 17, 9 dice, cuando iban bajando del monte, o sea, después de ese suceso de la transfiguración, Yahoshua les mandó diciendo, oigan bien, no le mencionen la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces, ¿quién dijo que eso fue una visión? No lo digo yo, lo dijo el Mesías mismo. Eso fue una visión. Y él dice, y no le cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, que era él, resucite de entre los muertos. Ahora vamos a ver algunas opiniones humanas sobre el reino. Vamos a ver con esta pregunta que tengo acá, ¿qué convicción tenían ciertas personas que habían seguido y escuchado la predicación del Mesías de Yahushua? Incluso más tarde, ¿qué ideas erróneas afectaron a los creyentes de Tesalónica? Ahora va a escribir el discípulo Lucas 19:11. Mientras ellos oían estas cosas, Yahoshua prosiguió con una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Yahweh se manifestaría enseguida, ahí en su tiempo. Ese fue un gran error. Ok, segunda Tesalonicenses, una carta escrita por Shaul, Pablo, capítulo 2 versos 1 al 3 leemos. Acerca de la venida de nuestro amo Yahoshua el Mesías y nuestra reunión con él, o sea, eso es lo que está en futuro. Les rogamos, hermanos, que no se muevan fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día de Yahweh está cerca. Verso 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tremenda profecía que tampoco vamos a estar ampliándote qué significa todo eso, porque ese es un tema amplio y bastante profundo, en el cual de hecho hay varias opiniones distintas entre los predicadores, pero dice que nadie los engañe, porque el día del Mesías, el día de la venida segunda del Mesías, para implantar su reino literal aquí en esta tierra, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, que se titula o se llama el hijo de perdición. De manera, hermanos, que Pablo sabía que la comunidad mesiánica le esperaba un tiempo difícil. A la comunidad mesiánica, a la comunidad nazarena también, antes lo llamaban la secta de los nazarenos, en el siglo I así lo llamaban. Habría un tiempo de peligro y de problemas, porque todavía antes del fin, habría de hacerse una obra, un trabajo especial por los dirigentes de las asambleas que conformaron su comunidad.
Y por eso le escribió Pablo a Timoteo lo siguiente. Dice, requiero yo pues delante de Yahweh y del maestro Yahushua el Mesías, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ha de juzgar, o sea, juzgará. O sea, eso está en futuro. En su manifestación y en su reino, ahí es que va a ser el juicio. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa fue la encomienda que él dio a sus discípulos. ¿Ok? Enseñar, redarguir, corregir, exhortar, etcétera. Pregunta 4. ¿Qué parábola pronunció Yahushua para ayudarles a sus discípulos a entender los asuntos del reino de Yahweh y la necesidad de preparación y de esfuerzo propio en esa preparación? Vamos a leer ahora de Lucas, acá en la Escritura, capítulo 19, versos 12 y 13. Dijo, ahora citamos, dijo, un hombre noble, eso se refería a él, pero él lo puso en forma de parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano, ese es el cielo, para recibir un reino y volver. Está hablando de su segunda venida. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Esa era una moneda, ¿verdad? Antigua, de aquel tiempo, 10 minas. No talentos. La parábola de los talentos es otra, distinta, con distinto significado. La parábola de las minas, que es esta, es la que tiene que ver con el reino directamente, con el reino futuro. Y les dijo, negocien hasta que yo vuelva. O sea, en la parábola, es una comparación, él le dice eso a sus siervos, un hombre noble, un príncipe, probablemente, un rey, que se refiere a él, pero no lo dice claramente, ¿verdad? Es una manera peculiar de él enseñar por medio de parábolas. De manera, hermanos, que cuando el maestro, el Mesías, Yahushua, el Mesías, a quien todo el mundo conoce como Jesús, siempre hago esa aclaración porque sé que muchos cristianos nos ven y nos escuchan aquí, ¿verdad? Y no estamos en estos momentos para debatir sobre ningún punto, ni nombre, ni nada de eso. Lo que lo llama Jesús, pues lo llama Jesús. No tengo problema con eso. Nosotros preferimos llamarlo por su nombre hebreo, Yahushua. Bueno, otros lo prefieren llamarlo por un nombre más arameo que Yeshua. Ok, cuando el maestro fue llevado al cielo por los ángeles, dio una, perdón, una tarea a cada persona. O sea, esto es lo que simboliza la parábola. Y le dijo a sus discípulos, ocúpate hasta que yo vuelva. ¿Verdad? De acuerdo a la parábola, eso fue lo que él les enseñó. Así que cada mayordomo, cada discípulo suyo es un mayordomo, un administrador de la palabra, del mensaje, de la esperanza. Entonces, cada mayordomo, cada discípulo, usted y yo, nosotros, si es que somos sus discípulos, tenemos entonces nuestra propia obra. No todo el mundo tiene que tener la misma obra, ¿ok? Cada cual tiene su obra, cada cual tiene su manera de hacerlo, de proclamar el reino venidero y de promover ese reino de Yahweh. Uno lo hace de una manera y otros de otra, ¿verdad? Y no debemos juzgarnos mutuamente ni menospreciar la obra que otros hacen. ¿Ok? Eso es importante también. Así que nos dio instrucciones. Por ejemplo, bueno, sin mencionar muchos detalles para no hacer largo el tema, nos dio instrucciones para que empleemos los dones que Él nos ha dado en la proclamación de ese reino. ¿Ok? Él habla, por ejemplo, es uno de los dones maravillosos. Él habla, la influencia que tenemos sobre otras personas, los recursos, porque puede ser dinero u otros tipos de recursos. ¿Mm? Pueden ser equipos, por ejemplo, que tenemos ya. Y esas son cosas que debemos utilizar para la promoción del reino. Esto que estamos haciendo aquí ahora mismo, hablándoles a ustedes de estas cosas, es lo que humildemente podemos hacer, ¿verdad? Quisiéramos hacer algo más grande, mayor, pero
lo poquito que podemos hacer aquí, pues eso es lo que podemos hacer, pues es lo que estamos haciendo. Y no todo el mundo tiene que hacer eso mismo, ¿verdad? Otros que harán cosas mayores y otros quizá cosas más sencillitas y menores. Pero cada cual hace lo que puede. Eso es lo importante. Vamos a tocar un poquito ahora más detalle el reino de la gracia, la diferencia entre el reino de la gracia y el reino de la gloria. Era el reino que Yahushua proclamó cuando estuvo aquí en la tierra, una realidad presente en aquel tiempo o futura en aquel tiempo. Hay dos aspectos que son necesarios para comprender cómo se desarrolla y cómo se ha desarrollado y se desarrollará en el futuro el reino de el Todopoderoso Yahweh. Ok, vamos a Hebreos capítulo 4. Voy a leer verso 16. Dice Pablo a sus discípulos, a sus lectores, por lo menos, porque esto es una carta que él envía, ¿verdad? A los hebreos. Así se titula la carta a los hebreos. Y les dice, acerquémonos pues con plena confianza al trono de la gracia. Fíjense que esto, si hay un trono, hay un reino, ¿no? Que un trono es parte de un reino. Por lo tanto, si existe el trono de la gracia, es porque existe el reino de la gracia. Elemental, querido Watson. Ok, acerquémonos pues con confianza plena al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia es una manera de traducir, ¿verdad? En los, pues, gesed en hebreo y charis y otras palabras en griego que significan, además de significar gracia, significa un favor que se nos hace. Puede significar la misericordia, etcétera. ¿Ok? Y dice, ahora Mateo 19:28, perdón, Yahushua les dijo a sus discípulos, les aseguro que en la regeneración, así le llama el periodo de cuando Él regrese otra vez a la tierra y implante su reino acá, Él lo llama la regeneración. ¿Ok? Les aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, que era Él, se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este pasaje lo habíamos visto antes, ¿verdad? Así que ahí está hablando de un periodo de regeneración. Perdón. Está hablando de cuando el Mesías se sienta, se sentará en un trono, trono de su gloria. Porque ahora estamos en el reino de la gracia, ahora, pero el trono, el reino de su gloria es cuando Él venga, obviamente, y se siente sobre su trono. Dice que los que lo han seguido también se sentarán, como Él está hablando a sus 12 discípulos, menciona por nombre, ¿no? Por número. Dice, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y de ahí es donde deducimos que el Mesías, aparte de Moisés y Elías, que van a estar a su derecha y a su izquierda en el reino, sus 12 apóstoles gobernarían, gobernarán también sobre las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel, aunque eso no está todo ahí, ¿verdad? Pero eso está disperso en las escrituras en distintos pasajes. Las 12 tribus de Israel gobernarán sobre las naciones. Es un orden excelente de gobierno perfecto, dirigido por un hombre perfecto, que es el Mesías mismo, ¿verdad? Sobre las naciones mortales. No estamos hablando de ir al rey, al cielo, ni nada de eso, porque eso no tiene nada que ver con lo que predicó el Mesías. Me refiero, la idea de que cuando Él venga es para llevarnos al cielo, nada que ver con lo que Él enseñó en todos estos textos y muchos más. De manera que la expresión el reino de Yahweh significa ambas cosas. El reino de la gracia, que es donde estamos ahora, y también significa el reino de la gloria. Cuando Él venga y se siente en su en su trono. El trono de la gracia representa el trono de la gloria. ¿Ok?
Pues la existencia de un trono, como ya dijimos antes, envuelve la existencia de un reino. Si hay un trono, pues hay un reino, y viceversa. Si hay un reino, hay un trono. Así que en muchas de sus parábolas, el Mesías usa la expresión el reino de los cielos. Y no quiere decir que es el reino en los cielos. De hecho, muchos lo entienden así. Vamos al reino, es en el cielo porque el reino está en el cielo. Y porque la Biblia lo llama el reino de los cielos. No, la Escritura lo llama el reino de los cielos porque proviene del reino del cielo. El reino que proviene de, el reino que viene de los cielos. Eso es lo que significa el pasaje. De otro modo, nada tendría sentido de lo que él dijo. Y él usa esa expresión, el reino de los cielos, para designar en algunos pasajes la obra de la gracia, la misericordia divina en los corazones de la gente. Eso es parte, esa es la primera etapa del reino del Mesías, el reino de la gracia. Es ahora, estamos ahora en ese reino. Desde que Él vino a la tierra, ese fue el reino que Él implantó, el reino de la gracia en los corazones de la gente. ¿Ok? Y podríamos ampliar mucho más en ese detalle, pero vamos a decir solamente esto. Por eso le dijo a los fariseos, oigan bien, el reino de los cielos entre ustedes está. O el reino de Yahweh, no recuerdo si en ese pasaje dijo el reino de Dios o el reino de Yahweh, o como se titula en algunos otros idiomas, o dijo el reino de los cielos, pero dijo, está entre ustedes. Y algunos cristianos maestros han malinterpretado esa palabra, entre, este, traduciéndola dentro. Entonces él dijo que el rey, según ellos, él dijo, el reino de los cielos dentro de ustedes está. Pero eso no es lo que él dijo. Él dijo, el reino de los cielos entre ustedes está, porque el reino de los cielos en ese momento era él y su predicación, él y su enseñanza. Ese era el reino de los cielos en ese momento, pero en su etapa de gracia. ¿Ok? Sé que hay mucha confusión con ese texto y con esas palabras, pero todo el contexto de las escrituras demuestra que eso es así. El reino de los cielos estaba allí en ese momento, en la persona del rey del reino, que es el Mesías. Por eso fue que él andaba sanando enfermos, haciendo milagros de todas clases, predicando la verdad, etcétera. Ese era, porque eso era la señal de que él es el Mesías, porque esa va a ser la obra principal que él va a realizar en todas las naciones cuando venga por segunda vez y se siente en el trono de David a gobernar. Una campaña de sanidad, de sanación en todas las naciones, de enseñanza de la Torá, de las leyes del reino, en todas las naciones, por el Mesías y por sus discípulos y por todos los que se han convertido en discípulos suyos en todas las naciones. Ok, vamos a seguir con la parte 6. Después que Juan el Inmersor, llamado Juan el Bautista, ¿verdad? Por mucha gente, y Yahoshua, quienes fueron los responsables de proclamar la buena nueva del reino y la cercanía de ese reino de Yahweh. ¿Y cuándo comenzó el reino de la gracia? Ya lo hemos dicho, pues estamos como si fuéramos en una clase de jóvenes, ¿verdad? Que están empezando, repasando todas esas cosas que muchas de las cuales ya hemos dicho. ¿Ok? ¿Cuándo comenzó el reino de la gracia? ¿Y cuándo se ratificó? Esas son las dos preguntas claves ahora. Vamos a leer Mateo 10:7 y también Juan 19:30. Primero, Mateo 10:7. Él, él ordena lo siguiente, y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Y en Juan 19:30 dice, cuando Yahoshua tomó el vinagre, ya estaba en el madero enclavado, dijo, consumado está. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu, o sea, murió. Ahí fue ratificado el reino de la gracia, cuando el Mesías entrega su espíritu, o sea, muere para redención de la humanidad. Ahí se instaura, se inicia el reino de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno celestial
que tiene que ver con la proclamación de la salvación, con el arrepentimiento, la conversión y la entrega y dedicación de los hombres y mujeres al Padre Celestial. Esa conversión, esa obra de restauración espiritual en los corazones y las mentes de la gente, eso es el reino de la gracia. ¿Ok? Y es simplemente la etapa preliminar o inicial de lo que sería a la larga el reino de Yahweh. Así que el reino de la gracia, hermano, fue activado en la muerte del Mesías. Cuando el Salvador entregó su vida y exclamó en su último aliento, consumado está. ¿Qué es lo que está consumada? Su obra de redención, su obra de redención. Él no estaba reinando todavía. No era el momento de él empezar a reinar. Era el momento de establecer la redención de la humanidad. Consumado está, dijo él. La promesa de salvación ahí quedó ratificada. Este es el reino de la gracia. Parte 7, pregunta 7 y ya con esto casi terminamos. ¿Cuándo se establecerá el reino de la gloria? El reino glorioso, la palabra lo dice, ¿verdad? Cuando decimos el reino de la gloria, quiere decir el reino glorioso en todo su poder. Y quienes tendrán la alegría suprema de ser parte de ese reino. Vamos a leerlo en Mateo 25, capítulo 25, y versos 31 hasta el 35. Dice así, hablando él otra vez, el Mesías, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjense que siempre habla de él mismo en tercera persona. Él, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ve? La palabra entonces ahí es clave. No es antes ni después. No es ahora ni fue en el pasado. Es cuando él venga en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria, que es el trono de David, según le dijo el ángel a María. Miriam le dijo que su hijo, que es el Mesías, se sentaría en el trono de David. Y verso 32, y serán reunidas ante él todas las naciones. Es el juicio de las naciones. Y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es como, en palabras más modernas y más sencillas se diría, separará a los buenos de los malos. ¿Ok? No está hablando de sus discípulos, está hablando de las naciones. Y bueno, vamos a seguir leyendo el verso 33. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esa es la obra de juicio, de separación entre los buenos y los malos. ¿Esa es la separación entre los salvos y los perdidos? No. No tiene que ver eso con salvados y perdidos. El juicio. Ese es un juicio respecto a quienes merecen la oportunidad de entrar al reino y los que no merecen la oportunidad de entrar al reino. ¿Ok? No tiene que ver con salvación, tiene que ver con entrada al reino para ser entonces reeducados en la verdad y más tarde salvados. Verso 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas, ¿verdad? Los corderos, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea que ese era un plan inicial, original, desde la fundación del mundo. ¿Y por qué es que se le da esa oportunidad de entrar al reino? Porque son salvos, porque creyeron en el Mesías. No, ninguna de las dos cosas. Ahora lo va a decir. Porque, verso 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Fíjense que está hablando de gente de todas las naciones. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Mm. Entonces,
No vamos a leer todo, ¿verdad? Pero cuando leamos todo el pasaje, vamos a ver que ellos le dicen, pero ¿cómo así? ¿Cuándo fue que te vimos así con hambre y desnudo y te hicimos todos esos favores? Y le dijo, por cuanto ustedes le hicieron esos favores a estos mis hermanos ya más pequeños, y me imagino señalándolo porque son los discípulos que ya están con él para reinar con él, por cuanto ustedes hicieron estos favores a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Eso identifica claramente, hermanos, en ese juicio, que eso se trata del juicio de las naciones en el que son evaluados los mansos, los buena gente de las naciones. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con si creen o no creen, no tiene que ver con si aceptaron al Mesías o no, por sus buenas obras. No es que se van a salvar por las buenas obras, no, porque recalcamos ya que no se trata de salvación aquí, se trata de entrar al reino para ser reeducados. Y por las buenas obras de todas las personas que él menciona en esa parábola, es que entran al reino para tener la oportunidad de escuchar la verdad por primera vez. Así que te dirá, "Ah, pero entonces los paganos van a estar ahí". Claro que van a estar ahí. Todos los seres humanos que hayan sido buenos, personas mansas y humildes, por eso lo compara con ovejas, entran al reino. Para salvarse, no, para ser reeducados. Y la decisión de salvarse o perderse viene después, para ese grupo. Para los de la izquierda, no, ya esos son, de una vez son destruidos, son eliminados. Por eso no queremos incluir ese pasaje todavía, porque es bastante complejo y no es fácil de entender, pero ya lo entenderán los que no lo entienden todavía. Es uno del mensaje el mensaje de ellos había sido, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Yahweh. ¿Ok? Había transcurrido el tiempo. ¿Cuál tiempo? Las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido de esa profecía. Otro tema que es imposible que tratemos ahora, ¿verdad? Ya lo tenemos grabado aquí en el canal Escuela Hebraica. Pueden, si lo buscan por ahí, las profecías de Daniel 9 y otras, Daniel 7 y otras, pues señalaban esas profecías hasta el Mesías. Eso se cumplió ya, ¿ok? Este era el reino de la gracia, no era un imperio político terrenal como se les había enseñado a creer. Los rabinos enseñaban, esperaban al Mesías, pero como un rey, digamos, político, literal, como los emperadores de Roma, por ejemplo. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecería, ¿verdad? En el mundo entero. Y el gobierno de los reinos por todo, debajo de todos los cielos, como dice las Escrituras, que sería dado a los santos del Altísimo. ¿Ok? Ese reino eterno en que todos le dominarán, todos a los dominios le servirán a ese reino y le obedecerán. Está anunciado en Daniel 7:27. Usted lo puede leer en su Biblia. ¿Ok? Este reino de la gloria está aún por venir. Y con esto termino. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento del Mesías. Este mismo tema, si fuéramos a desglosarlo en todos los detalles y ampliarlo, pues sería mucho más extenso. Pero vamos a terminar con una reflexión final. Y les invito a que sigan escuchándonos y viéndonos aquí en el canal Escuela Hebraica, porque vienen más porciones, más explicaciones sobre muchos detalles que generalmente no se explican en las iglesias. ¿Ok? Este es uno de los muchos detalles, lo que hemos hablado hoy del reino de la gracia, y terminamos con esta reflexión final que tengo acá escrita. El reino de la gracia, número uno, el reino de la gracia se está estableciendo ahora. Comenzó a establecerse, esto es como un resumen, comenzó a establecerse al morir el Mesías. Día tras día muchos pecadores se rinden al Mesías, se entregan al servicio del Padre Celestial.
Y eso es parte del reino de la gracia. Número 2. Pero el establecimiento pleno del reino de su gloria no ocurrirá sino hasta la segunda venida del Mesías a este mundo. Estamos repasando. Número 3. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Cuando se dice debajo de todo el cielo, quiere decir sobre la tierra. Será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Eso está en Daniel 7:27. Número 4. Ellos heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo y el Mesías asumirá su gran poder y reinará sobre toda la tierra por 1000 años. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que los terroristas islámicos y otros tipos de terroristas, pero principalmente los terroristas islámicos, están tan empeñados, han estado por siglos empeñados en destruir a Israel? ¿Mm? No es el tema de, no es el momento de analizar ese tema a fondo, ¿verdad? Una reflexión nada más. ¿Por qué ustedes creen que el terrorismo, los terroristas islámicos principalmente, están todavía empeñados en destruir a Israel? Hermanos, porque ellos saben, conocen las escrituras y conocen las profecías de las escrituras hebreas. Ellos saben que ese pueblo es la semilla de la cual germinará el reino de Yahweh. No estamos diciendo que ese pueblo es el reino de Yahweh. No, estoy diciendo que el pueblo de Israel actual es la semilla que ya se ha sembrado en la tierra, ¿verdad? Usando la comparación de los agricultores, y de la cual semilla germinará, brotará, subirá el reino del Mesías por 1000 años. ¿Ok? Eso, tómalo o déjalo, ¿verdad? Es cuestión de fe. Sé que algunos quizá no lo ven así. No estamos dispuestos a debatir con nadie sobre ese tema. Exponemos lo que vemos en las Sagradas Escrituras y eso será, hermanos, esa es nuestra esperanza y esperamos que eso será el cumplimiento de todas las profecías. Bueno, les espero en la próxima semana para continuar con otros aspectos y otros pasajes y otras secciones de este maravilloso tema que es el gobierno universal. Me gusta llamarlo así, el gobierno universal. Pero la escritura lo llama el reino de Yahweh. ¿Ok? Entonces, con esto, pues, este, vamos a terminar el tema de hoy. Y nos despedimos de nuestros amables oyentes hasta la próxima semana. Que el Todopoderoso los bendiga a todos. Shalom.